hay que hacerlo excelente para Dios. Los perfeccionistas. Pero ellos no se dan cuenta porque ellos entienden que lo están haciendo bien para Dios. Pero cuando las cosas no salen como ellos esperan, ¿cuál es la reacción de ellos? Ahí tú te das cuenta si era para Dios o era el ego que estaba obrando. O sea, el que es perfeccionista y está preparando algo o está realizando una tarea y eso no sale como esa persona en su mente creyó que saldría, su reacción te dice a ti desde dónde te opera. Si se ofende, si se hiere, y que para que todo eso salga bien hiere a los hermanos, ofende, levanta la voz, grita, maltrata, te das cuenta de que no es para Dios lo que estaba haciendo, sino que quería quedar bien, porque aunque el evento, la situación era para Dios, de quien iban a decir que lo hizo bien y que lo sabe hacer es de la persona. ¿Cómo yo sé que tengo ego? Porque mucho de lo que estamos hablando aquí, pero hay muchas preguntas que usted se las tiene que hacer usted. ¿Qué realmente me molesta cuando no me toman en cuenta? Cuando ustedes están haciendo algo, usted no lo toman en cuenta, usted tiene... Claro. Usted no se puede ofende, molestar por eso. se hiere. Usted no puede irse, ni está herido, ni, ay Dios mío, como que de usted no hecho, lo quiere, que usted no lo valora, que hay usted no lo valida. personas que se han ido de congregaciones porque supuestamente no lo tomaron en cuenta al momento De realizar una actividad. y entonces me voy porque ahí yo no voy a crecer. El crecimiento lo da Dios, dice la palabra, no lo del hombre, no lo dan las oportunidades. Entonces tú te vas a dar cuenta cuando una persona tiene ego, cuando suceden las cosas y hay una reacción contraria a lo que la palabra de Dios establece, sea física, verbal O interna. O sea, tú te vas a dar cuenta, porque la interna regularmente, que es el ego silencioso, Sí. nadie lo va a ver. Ajá. Y el creador del cielo y la tierra que te esté examinando. Pero no hay cosa peor que el ego silencioso. Es mejor que sea el que se siente, el que se escuche, el que se... Pero el silencioso te enferma y te consume. No solamente eso, que quien te ve dice, ay, ella es tan humilde. Y el Señor diciendo, ¿cómo? Te toma solo un segundo. Ser parte de esta comunidad es totalmente gratis. Suscríbete ahora mismo. Bienvenido una vez más en Hablando entre Siervas. Hoy tenemos un tema maravilloso, muy importante que ya hemos dejado atrás en el final de nuestro video. Hoy vamos a estar hablando del ego. ¿Cuánta diferencia, señores? ¿Y cuántos diferentes egos hay? Si es una identidad dañada o es realmente tu ego que está haciendo evidencia. Esa naturaleza caída que inició allá en el principio, en el Edén, cuando pecamos, y no tanto en el principio, se vio allá en los cielos cuando Lucifer, el ego lo dominó y él prefirió enfrentarse en contra del Señor. Y vamos a estar hablando de eso, acompañada de mi amada Valentina. Valentina, cuéntame, ¿cómo estás hoy? Bendiciones del Señor, muy bien, gracias al Señor, sostenida por su gracia, viviendo porque su amor me alcanzó. Así es, estamos agradecidos del Señor. Y háblame un poco, Valentina, del ego. Cuéntame qué es el ego y con qué se come eso. Bueno, mira, en psicología, el ego en principio era una manera en la que Sigmund Freud hablaba sobre lo que sostiene a la personalidad. El ego, de acuerdo a Sigmund, era como eso que permitía que la estima se mantuviera. Con el paso del tiempo, la ciencia ha ido avanzando, creciendo, modificándose, y hoy por hoy sabemos que el ego ya es otra cosa, no tanto que tiene que ver con la estima, ni mucho menos, sino con la forma negativa de que una persona tiene de mostrarse y de comportarse ante los demás y ante situaciones. ¿Y cuántos tipos de ego existen, Valentina? Depende de la situación. Sí, pero así de variante. Mencióname algunos ahí para que las personas puedan conocer si padecen de eso. Bueno, mira, está el ego, pero es que como para mí todos son iguales, no los califico tanto como enseña el librito, pero hay ego a lo que se tiene, a lo que se cree, a lo que se piensa, a lo que se siente. Hay personas que manejan un ego de humildad. Así es. Un ego que yo soy humilde. Entonces el que es humilde ni siquiera lo dice, solo lo muestra. Hay personas que no se le puede corregir porque el ego no permite, a ellos no se le puede corregir porque tienen esa creencia de que ellos son personas a los que no se le puede corregir.
Entonces va a depender de la situación. El ego en sí es una manifestación de lo que la persona maneja, de lo que cree, de lo que piensa. Y ese ego, de acuerdo a la Real Academia, el ego es la instancia psíquica que nos permite reconocernos como individuos y ser conscientes de nuestras propias identidades. Eso fue en principio. Hoy por hoy, el concepto del ego tiene más que ver con la capacidad de una persona de reconocer faltas y fallas y recibir correcciones. En ese tenor es en el que hoy por hoy se maneja el ego. Ah, no, pues tú me estás hablando a mí de gente que no son humildes. No hay humildad. El que tiene ego no es humilde, en ningún sentido. El paralelo. La antítesis de la humildad. Antítesis, esa palabra. La antítesis del ego es la humildad. Oh, wow. Y realmente puede el ego hacer que tú, o sea, tú puedes utilizar el ego ministerialmente hablando. Pero claro, mi amor, de eso estamos llenos. ¿Cómo se puede hacer eso? Mira, ¿o cómo se está haciendo? Lamentablemente, a veces utilizamos el hecho de que Dios me hable como si eso me hiciera superior a los demás. No utilizamos el que Dios me hable como lo que la palabra dice, que es para la edificación del cuerpo de Cristo, sino que lo utilizo para mi propio beneficio. Dios me habla y yo tengo carisma y puedo llegar a manipular a personas para que me entreguen recursos económicos en dinero y especie, y yo puedo lograr manipular masas para que hagan lo que yo entiendo, lo que yo digo, lo que yo pienso, y que no sean capaces de analizar y cuestionar lo que yo digo. De hecho, se ha llegado al punto en donde si alguien cuestiona lo que yo digo que esa persona está endemoniada, que tiene un espíritu de Jezabel, que es una satanista. Como tuve una paciente que lamentablemente le pasó, tiene un problema psiquiátrico y su problema psiquiátrico la llevó a hablar ciertas cosas como pensando que era Dios que le estaba hablando y eran las voces de su enfermedad que le estaban hablando, y en lugar de brindarle ayuda y atención, le expulsaron de la iglesia porque ella tenía un espíritu jezabélico y había ido a la iglesia de parte de Satanás a dividir la iglesia. ¿Y ella fue de parte del Señor a probar los corazones de ella adentro? Muy probablemente que sí. Lamentablemente. ¿El ego siempre es orgullo visible o también puede esconderse detrás de una herida de inseguridad? Sí, en muchos casos el ego es más inseguridad que otra cosa. Porque el ego es, no me voy a dejar, a mí no. Conmigo no. Conmigo no. A mí sí no me van a hacer eso. Personas que han vivido situaciones o han visto a otras personas vivir situaciones y levantan un escudo y dicen que a ellos eso no les va a pasar. Entonces viven cuidándose de no vivir esas situaciones. Por ejemplo, un niño que creció en un hogar viendo que la mamá era infiel. Estoy poniendo un caso random. La mamá era infiel, el papá sufría. Entonces él crece viendo esto y dice, a mí no me lo van a hacer, yo lo voy a hacer. Para que me lo hagan a mí, lo hago yo. Así es. O una niña que vio que su mamá era maltratada, golpeada, abusada. A mí sí no. Entonces tiene una actitud, como decimos, masculina, para que a ella no le pase eso. Al final lo que estamos viendo es una persona que está temiendo vivir lo que vivió de niño y se quiere defender. Pero peor aún es gente que utiliza el carisma para manipular y engañar a otros para lograr sus cometidos. ¿Puede una persona esconder el ego detrás de un carácter definido? Claro que sí, claro que sí. De hecho, hay gente que tienen un carácter que se camufla, se hace un camuflaje a través de una falsa humildad. El que tiene una falsa humildad tiene ego. Claro que sí. Porque yo lo reconozco yo realmente reconozco que hay un ego silencioso. Sí, claro. Y un ego escandaloso. El que se ve y el que no se ve, pero son egos. Pero son ego igualito. Exacto. Entonces hay personas, de hecho, hay mujeres, porque aquí hablando entre siervas, ¿verdad? Claro que hay mujeres que no levantan la voz, pero tienen a nivel silencioso
un ataque y un enfrentamiento campal en sus hogares. No levantan no, muchacha, no hablan, no dicen nada, pero por debajo están quemando la liga, como dicen. Entonces, el hecho de que no hables para Dios es igual que si hablaras. ¿Por qué? Porque para Dios lo que piensas y cómo lo piensas es igual de importante que lo que tú dices. Entonces, hay algunas personas que lo muestran, y una de las personas más preocupantes para mí son aquellas personas que no se les puede corregir. No, para mí son peores, no lo que no se les puede corregir, lo que se quedan callados. Porque eso están, como tú dices, están quemando en el basurero, como dicen los dominicanos, que está prendido, pero ellos se quedan, y ellos realmente se están dañando a sí mismos. Sí. Otro ejemplo de ego muy sutil, Dios mío, es que si yo voy a la iglesia y yo me visto bien, yo alardeo. Y muchos dirán, no, porque yo me visto para el Señor. Sí, pero ¿qué nivel de humildad hay en el corazón cuando te vistes? O cuando lo dices. Entonces muchas veces miran a la de al lado, esa blusa no combina con eso. Ese saco no pega con ese pantalón. Pero esos zapatos no combinan con ese pantalón. Y en el corazón están criticando a los demás de acuerdo a lo que tienen. El ego es algo que puede camuflajearse tan sutilmente que tú puedes tenerlo y no darte cuenta. Por ejemplo, tú tienes un matrimonio estable, Dios a gracia, ¿verdad? Amén. Pero entonces tú alardeas del matrimonio que tienes. Eso es ego. Así es. Tú presumes en las redes sociales tu matrimonio, tu familia, tu casa, tu vida, tu cuerpo, tu todo. Eso es ego. Presumes en redes sociales a las actividades que va, lo que te come. Eso es ego. O sea, tú me estás diciendo que esa gente que publican todo tienen un problema de ego. Y ese ego es de un ego que necesitan que la gente sepan, porque ellos sienten que en la medida que ellos publican su vida, tienen una relevancia y un nivel de importancia, y puede alguien que diga... Una validación. Exacto, y puede alguien que diga, no, yo lo hago porque me gusta. Sí, pero ¿por qué te gusta? ¿Cuál es la razón para hacerlo? O sea, ¿por qué tu vida no la vives tú, sino que tienes que publicarla? Porque hay una necesidad interna de ser reconocido, de ser visto, de ser mirado. Y la palabra de Dios a nosotros nos manda a ser mansos y humildes. La palabra establece en el libro de Romanos, en el capítulo 29 y 30, que el Señor habla de los altivos. Y los altivos están en el mismo renglón que están una serie de gente que dice ese capítulo 1 del libro de Romanos, y están centrados en el mismo renglón. Por eso es tan peligroso. La altivez es igual a ego. Claro. La falsa humildad es igual a ego. Esa es la pregunta que te tenía ahora mismo. Esa era la que venía rondando ahí dentro de mí. Dale. Que si realmente el ego nace de sentirse superior o de sentirse herido. Las dos cosas. Puede venir por los dos lados. Las heridas no tratadas adecuadamente pueden producir. Desarrollan un ego. Claro. Y el querer ser reconocido, el querer ser mirado, el querer ser validado, también lo produce. O sea, un niño o una persona que viene del rechazo, del abandono, se le puede desarrollar por la herida. Pero aquel que viene, que se le dio todo, que se le entregó todo, también, que se le suplió en todo, que él tuvo todo. El equilibrio es demasiado necesario. Santo es el Señor. El equilibrio es demasiado necesario. El hecho de que Dios te permita a ti tener algunas cosas nunca te va a hacer superior a nadie. Entonces muchas veces no vemos la misericordia de Dios como debemos verla, sino que entendemos que lo que Dios me dio es para yo estrujárselo en la cara a los demás, porque Dios me lo dio y porque yo soy la niña linda. Y muchos dicen que son la niña de sus ojos. Usted sabe lo que la niña de los ojos de Dios tiene que ver. Pero y seguir perdonando. Lo de nosotros que ven. Yo te estoy diciendo. Sí, eso son lo de nosotros, imagínate, le digo. Que yo soy la niña de los ojos de Dios. Tú sabes lo que la niña de Dios tiene que ver y seguir igualito, amando igual. Así me dice. Y siguiendo siendo manso y humilde de corazón, como él lo fue. Así wow. mismo. ¿Cómo
podemos saber si una persona tiene un autoestima sano o un ego inflamado? Bueno, mira, el creyente no tiene estima. Bueno, habla ahí. El creyente tiene identidad en Cristo. Ahora, en psicología hablamos de la estima, hablamos de la identidad, de los los autos sin rueda, todo eso. Pero en Cristo el creyente tiene identidad de hijo. ¿Y cómo nos damos cuenta que un hijo cuando de tú Dios no vives para ti? ¿Tiene la identidad sana o no tiene un ego inflamado? Cuando no vive para ti. Pues dime cómo que se vive para ti, para mí, o para Cristo. Cuando tú no vives para ti, lo que haces no tiene el objetivo de darte a conocer, sino de que Cristo sea conocido. Cuando tú tienes una identidad sana, lo que haces es para que el nombre de Cristo sea exaltado. Pero ahí hay un detalle, porque mucha gente está haciendo cosas diciendo que es para Cristo y embute que es para ellos mismos. No, entonces tú me estás diciendo que ese que dice di que no, porque si yo estoy, todo va a estar bien. ¿Quién eres tú? Si yo estoy, es porque yo estoy ahí, que las cosas se van a dar. Ajá, pero ¿y quién eres tú, criatura? Este mundo y este evangelio estaba antes de que tú llegaras. Tú no eres el ombligo de este universo. Aquí hay un solo dueño, rey, amo y señor, se llama Jesucristo, el que pagó el precio. Más nadie. Dios mío, Dios mío. Valentín, el ego busca proteger la identidad o fabricar una identidad falsa. Las dos cosas. Porque va a depender del extremo. Va a depender del extremo. Pero vámonos para lo extremo. Vámonos para lo extremo. Ok, el primer extremo. Aquel que no tiene identidad, que no sabe quién es, o que viene de un ambiente muy dañado, en donde no fue reconocido, en donde no fue visto. Así es. Logra algo y cree que se la está comiendo. Y anda por ahí como un pavo real. Yo me estaba riendo contigo, viendo un video de cuando te dieron la visa. Yo decía, bien, porque ella está... Pero hay gente que le dan la visa y cree que tienen a Dios agarrado por el rabo y se le olvidan que Dios no tiene rabo. Y la gente no sabe que ese video fue casi obligado que yo lo hice, porque yo no estaba en eso. Pero ese es el punto. Ese es el punto. O sea, lo que nosotros vamos logrando en Cristo no es para nuestro beneficio, es para el beneficio del cuerpo de Cristo. Vámonos al otro extremo. Aquellos que sin importar lo que Dios le dé, lo que Dios haga con ellos, ellos siguen en una supuesta humildad. La humildad no necesita que tú la grites, ni que le exaltes, ni tampoco que la calles. No. Entonces, el equilibrio, ¿dónde está? En lo que dice la palabra. La palabra establece, ustedes los ricos, primera de Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios vivo, en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Eso a los ricos. Y a los pobres le dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos son los que van a ver a Dios. No te está diciendo que tú no puedes tener dinero, ni tener riqueza, ni posesiones. Te está diciendo que la humildad en el corazón es lo que va a hacer que tú puedas ver a Dios. Sí, porque que no escuchen después que digan que tiene que ser pobre, que no tenga para comer. No es eso. Estamos hablando de un corazón. De una actitud, de un espíritu. ¿Ok? Entonces, de una intención. La altivez es una persona que actúa y tiene un pensamiento de falta de humildad y considera a los demás como inferiores, o en el otro extremo, que considera a los demás superiores y no admite o no entiende su identidad en Cristo. Así que este término de altivez se ve en el versículo que leímos, Romanos 1:30, que habla sobre estas características. Estoy buscando la definición en el Ultra Strong para poder leerla y que estemos claros en ese sentido. No podemos creer que una persona que se le diga tiene ego, tiene altivez, eso no compagina con alguien que dice ser creyente.
¿Por qué? Porque la altivez la obtiene y la tiene alguien malvado, alguien malo, perverso, pestilente, es uno de los significados, podrido, corrompido. Entonces estamos hablando de alguien que está corrupta, que está dañada, que no está bien, que es igual y se traduce a malo, malicia, maldad. Porque una persona que padece de ego se ofende tan rápido. Porque tiene ego, porque entiende que en ¿Pero su... por qué? No, porque el ego él sabe que lo tiene. Vamos a decir que sabemos que tenemos el ego, Valentina, porque el que tiene ego, con todo esto que hemos hablado, sabe que lo tiene. ¿Pero qué? ¿Por qué? O sea, ¿qué hay dentro de esa gente? Heridas, creencias, Tuve por pensamientos centrales que gobiernan su accionar. De hecho, hay personas que fueron criados porque sus padres creían en esto de que todo el mundo me quiere hacer daño, en que tengo que cuidarme de la gente, y ellos crecen con esta idea y actúan en base a eso. Y eso los hace ser altivos, porque entienden que cualquiera le puede hacer daño, entonces ellos no se van a dejar. Y viven de una manera suspicaz en el mundo, viven sospechando de todo el mundo, pero eso tiene mucho que ver con la creencia. Eso es una parte. Otra parte pudiese ser que recibí daño, me abandonaron, nadie me quiso, y como nadie me quiso, yo voy a resolver mi vida. Yo conozco personas que fueron abandonados por sus padres y al ser abandonados tuvieron que crecer solos, sin orientación, y llegan a construir algo y lo usan como lo que ellos son. Lo más triste es tú en consulta preguntarle a alguien, ¿y quién eres? Y te hablan de todo lo que hacen, pero no te dicen quiénes son. Y eso habla de lo que esa persona desconoce sobre sí mismo, sino que ve lo que ha logrado como lo que lo representa, como lo que lo define. Wow, por eso es que tienen que seguir viendo los demás programas que ya hemos... Realmente, Valentina, me llegó eso. Tienen que ir atrás a ver lo que ya hemos dado, porque hemos dado pinceladas de este tema que yo sé que si la unen todas, si tienen apuntes ahí, van uniendo cada una de las cosas que nosotros hemos hablado, se van a dar cuenta si realmente usted está luchando con un ego causado por una herida o está luchando por un ego el cual usted ha fundamentado o ha estructurado en base a otras cosas, a un pensamiento, a una estructura, a lo que vio, a lo que ve, a lo que vive. Margaret, uno de los egos más peligrosos es este. Hay que hacerlo excelente para Dios. Eso yo te iba a decir, que si los excelentísimos pueden padecer de ego. Claro que sí. Los perfeccionistas. Sí, pero ellos no se dan cuenta porque ellos entienden que lo están haciendo bien para Dios. Pero cuando las cosas no salen como ellos esperan, ¿cuál es la reacción de ellos? Ahí tú te das cuenta si era para Dios o era el ego que estaba obrando. Ah, o sea, ahí sale el ego. Sí, sale. Ah, para Dios. Sale porque se hieren. O sea, el que es perfeccionista y está preparando algo o está realizando una tarea y eso no sale como esa persona en su mente creyó que saldría, su reacción te dice a ti desde dónde está operando. Si se ofende, si se hiere, si lastima, y que para que todo eso salga bien hiere a los hermanos, ofende, levanta la voz, grita, maltrata. Entonces te das cuenta de que no es para Dios lo que estaba haciendo, sino que quería quedar bien. Porque aunque el evento, la situación era para Dios, de quien iban a decir que lo hizo bien y que lo sabe hacer es de la persona. Wow. Y aquí tengo yo unas cuantas preguntas de cómo descubrir el ego personal. ¿Cómo yo sé que tengo ego? Porque mucho de lo que estamos hablando aquí, pero hay muchas preguntas que usted se las tiene que hacer usted mismo. Usted tiene que preguntarse usted mismo qué realmente me molesta cuando no me toman en cuenta. Cuando ustedes están haciendo algo, usted no lo toman en cuenta, usted tiene ego. Claro. Usted no se puede molestar por eso. Se hiere. Usted no puede irse, ni está herido, ni, ay Dios mío, como que usted no lo quiere, que usted no lo valora, que usted no lo valida. Hay personas que se han ido de congregaciones porque supuestamente no lo tomaron en cuenta al momento de realizar una actividad. No lo tomaron en cuenta, no lo pusieron a hacer algo, y entonces me voy porque ahí yo no voy a crecer.
El crecimiento lo da Dios, dice la palabra. No lo del hombre, no lo dan las oportunidades. El crecimiento en la congregación lo da Dios. Entonces tú te vas a dar cuenta cuando una persona tiene ego, cuando suceden las cosas y hay una reacción contraria a lo que la palabra de Dios establece. Sea física, verbal o interna. O sea, tú te vas a dar cuenta. Porque la interna regularmente, que es el ego silencioso, sí, nadie lo va a ver. No. Ajá. Y el creador del cielo y la tierra que te esté examinando. Te lo está diciendo alguien que el Señor en su misericordia trabajó y está trabajando. Amén. Porque estamos en la mano del alfarero. Claro, estamos sobre la Pero no rueda. hay cosa peor que el ego silencioso, señores. Es mejor que sea el que se siente, el que se escuche y el que se ve. Pero el silencioso te enferma y te consume. No solamente eso, que quien te ve dice, ay, ella es tan humilde. Y el Señor diciendo, ¿cómo? Ay, Dios mío. Es así, ¿no? Y que eso es tan profundo que eso calcome por dentro, Valentina, porque es que cuando tú ves o cosas o ves acciones en las cuales a ti o sea, un terremoto que pasa dentro de ti y tú tienes que mantenerte con esa humildad fingida. No, y de hecho, que tú tampoco, porque ahí hay más ego, que nadie se entere de la realidad de lo que yo soy. Eso porque voy a pasar vergüenza. Porque todo el mundo cree que yo soy humilde. Entonces, si yo reacciono, digo o hago, la imagen, la fachada que yo he creado de humildad se va a caer. Es el silencioso. Y si usted tiene ese, revísese. Pero el otro, el escandaloso, es que lo que pase, digo 3 cosas, trayo, pataleo, hago lo que voy a hacer y después digo, eso fue un momento de debilidad. Si acaso lo reconozca. Lo esconde ahí. Sí, ay, claro. Dios mío. ¿Y cómo una persona se puede dar cuenta si su ego nació de la herida de rechazo, de la herida de abandono? ¿Cómo esa persona puede identificar que ese ego viene por esas heridas específicas? Mira, muchas veces la herida de abandono abre ego y tú te vas a dar cuenta cuando alguien trata de retirarse de ti, lo que pasa contigo. El que lo abandonaron inmediatamente, puede pasar 2 cosas. Lo abandonan y alguien se quiere separar, alejar, por ejemplo, un amigo, una amiga, y quiere poner distancia, o simplemente no se está comunicando como debe porque tiene mucho trabajo, porque está muy ocupado, cambió de estatus, o simplemente cambió de universidad, tiene muchas ocupaciones, pero el que tiene la herida siente que lo están abandonando. Y lo que siente es, no voy a molestar con nadie, yo no voy a bromar con gente, ya, porque mira, esta última lo que me hizo, ya yo no voy a bregar con gente. Esa es parte de lo que habla de una herida. O por lo contrario, ¿y por qué tú no me escribes? ¿Por qué tú no me llamas? Porque también se desarrolla apego. En este tipo de ego, que es el ego que viene por herida, se desarrolla apego. Y entonces comienza a buscar a la persona de manera excesiva. También está el otro extremo, que es el ego explosivo, que es el que yo no necesito a nadie, que ruede todo el mundo, yo estoy bien como estoy, yo no necesito a nadie. ¿Quién dijo? Yo, con Dios y yo somos suficientes. ¿Cómo? Pero la palabra dice que somos un cuerpo. ¿Cómo que tú y Dios son suficientes? ¿Y el resto del cuerpo a dónde quedó? Van a necesitar, claro que van a necesitar. Así que ya ustedes saben, nosotros hemos llegado hasta el final. Valentina, dale un mensajito ahí a esas personas que andan con los 2 tipos de ego, porque vamos a hacer, tú sabes, Sí, vamos a hacer amor. Hay de dos. Vamos a hay hacer de dos, hay amor. de dos. Vamos también no a pasar el paño tibio, para dejarle saber que sus heridas le pueden causar el ego, mi hermano, pero que cuando ya usted sepa que fue por una herida, tiene que tratar esa herida con el Señor. Y si necesita ayuda, puede llamar, puede buscarnos. Puede ver el taller que vamos a estar dando. Usted puede entrar y aprender a ver qué herida por ahí usted tiene que lo está haciendo manifestar esas cosas. Y también está el que sabe que tiene el ego y lo está manifestando. Así que vuelva a reconciliar con el Señor. Dile algo, Valentina. Amados hermanos, si por alguna razón has identificado que tienes ego o que de alguna manera tus reacciones no van acorde con la palabra cuando las cosas no salen como quieres, te recomiendo ir al secreto en oración al Señor y pedirle que te ayude y que te sane de las heridas que te están provocando manifestar un ego. Puede ser oculto o puede ser silencioso. Todo en las manos del Señor
tiene solución. Si necesitas ayuda, estamos para ayudarte, pero necesitas reconocer que eso está sucediendo, porque el no reconocimiento de la falta no puede producir sanidad. La palabra de Dios es clara. Si confiesas, entonces es que ocurrirá el milagro. Así que ya saben, Dios le bendiga, chalón, chalón. Hasta la próxima. Estamos en Ciudad de la Esperanza, el epicentro de la gloria de Dios, donde lo imposible comienza a temblar y lo sobrenatural se hace visible. Hay un toque de queda este 28, 29 y 30 de agosto. La atmósfera va a cambiar. Liberación, milagros, sanidad interior, restauración, impartición. ¿Has estado luchando? ¿Sientes que algo te limita? Necesitas un antes y un después. Dios puede hacerlo en un momento. y ese momento puede ser ahora. Este es el momento, este es el lugar, este es el día de tu liberación. Cumbre Mundial de Liberación y Milagros. Creo que el Señor te va a entregar un milagro. Lleven los ciegos, los cojos, los mudos, los sordos. Que Dios va a respaldar y va a sanar a miles de gente. Dirigente, le saluda a su hermana Marta Candela y es para estar invitando a la Cumbre Mundial de Liberación con los pastores Quiñones allá en Juan Dolio. No te lo puedes perder. Vamos a sonar el candelero, vamos a ponerlo arriba para que alumbre todo el que esté ahí en Juan Dolio. Ya ustedes saben. Los cupos son limitados. No esperes a que se llenen. Llámanos ahora mismo. Si este contenido está edificando tu vida, si estás disfrutando lo que estamos compartiendo, te invito a que te suscribas ahora mismo a nuestro canal. Activa la campanita para que no te pierdas nada y sigamos creciendo juntos en la palabra de Dios.